Le quiero decir que en nuestro tiempo también hay legalistas. Hoy los cristianos legalistas también enseñan de tener una vida enfocada en lo externo simplemente, en mandamientos de hombres. O sea, es terrible. Tal vez te dice, pero en serio, pastor, hoy pasa eso. Sí, hoy pasa eso. Hay personas cristianas legalistas que piensan que hay que cuidar simplemente lo externo y lo fundamental lo descuidan. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esos aplausos, vamos. Él es el Rey infinito poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa, no sé. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar palmas. Dilo conmigo. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa, no sé. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Sí, Señor, te adoramos, Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Dígalo fuerte, su reino eterno es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria al Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Seas exaltado, Señor, los siglos de los siglos. Y te damos esta prenda de aplausos fuerte al único, poderoso, majestuoso Rey.
Amado Señor y Padre eterno, una vez más nos presentamos ante ti en agradecimiento y reconociendo, Señor, tu amor y tu cuidado para con nosotros. También, Padre Santo, entregamos nuestro corazón como una ofrenda grata delante de ti, pues reconocemos que todo lo que poseemos te pertenece. Y si en tu bondad nos permite, Señor, extendernos, nos permite, Señor, cumplir con nuestras obligaciones, extendernos con los más necesitados, es por ti, Padre Santo. También clamamos y te pedimos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas de nuestra casa, Dios es fiel, familia de nuestra iglesia, Señor, que están pasando por necesidad. Tú conoces, Señor, sus corazones y permíteles, Padre Santo, tener la certeza de que tú eres el proveedor de sus casas, de sus hogares. Padre Santo, sabemos que tú eres el dueño de todo en este mundo, del oro y la plata. Y en el cielo sabemos que no hay crisis, por eso nuestra confianza está depositada en ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias, Señor, también por permitirnos en esta noche orar y pedirte, Señor, interceder por nuestros familiares y seres queridos. Señor, tú conoces por nombre a aquellas personas que están en nuestro corazón, que sabemos que necesitan conocerte, reconocerte a ti como el único suficiente Salvador, pero también, Señor, clamamos por aquellos familiares y seres queridos que se han apartado de tus caminos y que el día de hoy, Señor, están engañados por las mentiras de este mundo o las mentiras que ellos mismos se han autoimpuesto, Señor. Padre Santo, con certeza en nuestro corazón, al saber que estamos hablando, dirigiendo esta oración a un ser todopoderoso, al que nunca ha perdido un caso, ante ti, Señor, entregamos la vida y el alma de cada una de estas personas. Gracias, Señor, por salvarlos. Gracias, Señor, por poner también un vallado de ángeles alrededor de ellos. Y por sobre todo, gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que lleva a cada uno de nosotros a convencernos, Señor, del pecado, de la justicia y del juicio. Por eso, Padre, guíanos a toda verdad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites elevar esta oración, elevar esta intercesión. Y sabemos, Señor, que tú la escuchas y obras para que almas sean salvadas para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, una vez más, queremos invitarlos a todos ustedes a que si aún no son parte de un grupo de nuestro ministerio Puntos Faro, puedan ustedes hacerlo, ya que en este espacio, además de recibir la palabra de nuestro Señor, ustedes reciben el reto de poner por obra lo que el Señor les permite aprender, ya que sabemos claramente que la fe sin obras es muerta y entendemos claramente que una vez salvados tenemos que hacer buenas obras. Y tenemos aquí, a través de la organización del Ministerio Puntos Faro, diferentes áreas de servicio, entre ellas salidas evangelísticas, que las procuramos hacer frecuentemente a lo largo del mes en calles y plazas de nuestra ciudad. Además, tenemos un grupo de hermanos capacitados que nos ayudan con la evangelización en el centro de detención de infracciones de tránsito en nuestra ciudad. Y cómo no, también agradecerle a nuestro Señor por el privilegio de poder servir en la comunidad de Cangagua. Esta es una misión que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha permitido, abierto las puertas para que como iglesia nosotros capacitemos a familias del sector, a siervos en ese lugar, que desean de todo corazón servir a nuestro Padre y que así ellos sean capacitados en el Evangelio, en la sana doctrina, y de esa manera que se levanten iglesias y congregaciones en ese lugar. Así que, amados hermanos, como ustedes ven, el reto está dado. Si usted aún no es parte de un Punto Faro, lo invitamos a hacerlo. Y ya sabe, también en pantalla se encuentra publicado el teléfono de nuestra congregación. Para mayor información, será para nosotros un privilegio el poder servirlos y direccionarlos con el coordinador del ministerio, nuestro hermano Juan Francisco Yanga, quien a su vez tiene un apoyo muy especial de otros siervos de la congregación que le ayudan y le apoyan en toda esta logística y coordinación. Así que ya lo saben, los esperamos. Ahora sí, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Señor, una vez más ante ti para agradecerte porque tu palabra va a ser expuesta. Y sabemos, Señor, que en ella encontramos todo lo que nuestra alma necesita saber.
estos consejos, Señor, que tú nos estás entregando gracias al estudio formal que estamos realizando con nuestro pastor Fredicito, Señor, acerca de la carta de los Filipenses, una carta que tú mismo la creaste, Señor, que fue de bendición en el momento en el que tú la creaste, pero que sigue siendo de bendición hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por utilizar este tiempo para bendición nuestra. Te adoramos y te exaltamos tan solo a ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amada iglesia, muy buenas noches. Que el Señor bendiga su vida, que la gracia, la paz del Señor se derrame sobre cada uno de ustedes. Antes de empezar el mensaje de hoy, quiero mandar un abrazo, un saludo especial a todos aquellos siervos de nuestra congregación, todas las áreas ministeriales que día a día, que semana a semana, domingo a domingo, están ahí pendientes haciendo su labor, sirviendo al prójimo, proclamando la palabra, la verdad. Siervos amados, que el Señor sostenga sus vidas. Y no nombro todos los ministerios porque son como cerca de 18 ministerios que tenemos en la iglesia y no quiero olvidar ninguno de ellos. Todos son una gran bendición. Y hermanos, bueno, nos edificamos los unos a los otros con el estudio de la palabra del Señor. Así es que en esta ocasión vamos a la carta a los Filipenses que hemos venido revisando, ¿no? Esta carta es una carta escrita por el apóstol Pablo y le doy esta introducción nada más para que todos nos sintonicemos en lo que estamos haciendo y así podamos comprender de mejor manera el estudio de esta noche. Le decía que el apóstol Pablo es aquel que escribe esta carta a los Filipenses, una carta especial porque es una carta escrita desde la prisión cuando él estaba encarcelado. Es escrita a una ciudad que estaba sufriendo persecución, a la ciudad de Filipos, así, ahí estaba la iglesia. Y esta iglesia sufría persecución, tiempos difíciles de angustia y él, apóstol Pablo, quería dar ánimo y palabras de alivio para aquellas personas. Y es en esto que encontramos muchos consejos para nuestra vida cristiana. Hemos revisado ya más de 10 consejos. Creo que hemos estado, vamos en esta noche al consejo número 12. Hemos revisado ya 11 consejos que hemos venido revisando en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en esta ocasión ya el capítulo 3, lo cual vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 9, iglesia amada, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 9 que dicen así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2 dice: guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué tremendas palabras que podemos escuchar de parte primero de Dios a través de este hombre, del apóstol Pablo. Hermanos, en esta noche vamos a poner mucha atención y vamos a recibir estas palabras en este estudio acerca de la carta a los Filipenses, capítulo
3. Aquí Pablo continúa hablando sobre los peligros de los cuales la iglesia en Filipos tenía que cuidarse y que también son los peligros de los cuales nosotros, los que formamos la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea de nuestros días, también debemos nosotros cuidarnos. Esta palabra calza perfectamente para nuestra vida. Hemos revisado ya algunos consejos, 11 consejos se han revisado y hoy vamos al 12º consejo número 12 de la carta a los Filipenses. Tomen en cuenta esto, debemos cuidarnos de los cristianos legalistas. Debemos cuidarnos de los cristianos legalistas. Versículos 2 y 3. Filipenses 3, versículos 2 y 3 dice, fíjese esto, es fuerte esta palabra, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo, el apóstol, hace un llamado a los cristianos ahí en la iglesia de Filipos a que se cuiden de aquellas personas que él las llama perros y las llama malos obreros y les califica como mutiladores del cuerpo. Pero, ¿quiénes son esas personas hacia las cuales el apóstol Pablo se refiere de esa manera tan dura? ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo? Miren, estas personas a las cuales Pablo se refiere son los llamados judaizantes. Es decir, aquellos judíos que enseñaban a los cristianos que era necesario circuncidarse y cumplir las tradiciones y los mandatos de la ley judía para su salvación. Fíjese, esos eran los judaizantes. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene hace una aclaración bastante fundamental, especialmente en la carta a los Gálatas, que es escrita por el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento. En esta carta a los Gálatas, él reprende fuertemente a la iglesia, no porque su confianza no estaba puesta en la gracia de Dios, sino que, obviamente para la salvación, sino que también su confianza estaba puesta en cumplir mandamientos de la ley de Moisés para ser salvados. Y esto implicaba religiosidad. Esto implicaba legalismo. Y Pablo en la carta a los Gálatas, ¿sí?, también hace una referencia muy dura a la iglesia. Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas en el capítulo 3. Recuerda, estamos revisando Filipenses capítulo 3, pero hay una referencia en la carta a los Gálatas también. Capítulo 3, versículos del 1 al 5, que dicen, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí hace una referencia bastante fuerte también el apóstol Pablo de que o queremos ganar la salvación por medio de la ley, mandatos o tradiciones, o queremos hacerlo por medio de la fe, recibiendo la gracia de parte de Dios. Mira, el apóstol Pablo declara de una manera fuerte y contundente que los cristianos
legalistas eran los que creían que era necesario cumplir mandatos y tradiciones para ser salvos. ¿Sí? Los cristianos legalistas. Por lo tanto, estas personas menospreciaban la gracia del Señor y eran considerados como cristianos caídos de la gracia. Para el apóstol Pablo eran cristianos caídos de la gracia, o sea, lo cual no significaba que habían perdido la salvación, sino que habían caído en legalismos, es decir, habían vuelto nuevamente a vivir en esclavitud. Fíjese esto, la gente que había probado de la libertad de estar en Cristo Jesús, ahora ya no quería vivir en libertad, sino que quería vivir oprimido a las leyes y mandamientos y tradiciones que anteriormente tenía. En Gálatas capítulo 5 versículos del 1 al 7 dice: estad pues, Gálatas 5 del 1 al 7, le repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Fíjese, de la gracia habéis caído. Por eso es que estas personas eran considerados caídos de la gracia. Y el versículo 5 dice: pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Nuevamente hay una referencia a que hay alguien, o sea, los legalistas, aquellos que quieren mostrar una super espiritualidad en su vida y que por dentro están, fíjese, a veces muy malolientes, ¿no? Como sepulcros blanqueados, que también lo destacó y lo dijo de una manera muy fuerte el Señor Jesucristo. Ahora, todo esto es necesario aplicarlo a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, porque, bueno, esto sucedía en el tiempo del apóstol Pablo y de la iglesia en Filipos y de los Gálatas, pero ¿qué pasa con nosotros hoy? Le quiero decir que en nuestro tiempo también hay legalistas. Mire, los legalistas del tiempo del apóstol Pablo enseñaban que para ser un cristiano era necesario circuncidarse, es decir, una señal en el cuerpo externo, cumplir la ley, tradiciones, mandatos, es decir, enfocado en las obras y no en la fe. Pero igualmente, hoy los cristianos legalistas también enseñan de tener una vida enfocada en lo externo simplemente, en mandamientos de hombres sobre la manera de vestirse, la ropa que tiene que usar, sobre el maquillaje, sobre el velo, sobre en la cabeza de las mujeres, sobre el largo de la falda que debe tener o que deben usar las hermanas, sobre el uso o no uso de perfumes, de jabón, de desodorantes. O sea, es terrible. Tal vez te dice, pero en serio, pastor, hoy pasa eso. Sí, hoy pasa eso. Hay personas cristianas legalistas que piensan que hay que cuidar simplemente lo externo y lo fundamental lo descuidan. Miren, la palabra de Dios nos llama a no someternos a mandamientos y doctrinas de hombres, sino a su perfecta palabra, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Colosenses, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, les repito, Colosenses 2, 20 al 22 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques
en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Esto dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses. ¿Por qué si ahora tienes a Cristo y supuestamente has muerto a esos rudimentos del mundo? Porque ahora sigues en este mundo sometiéndote a los preceptos de este mundo. Y me refiero a esta parte religiosa, ¿sí? Porque hay una ley civil, una ley en la parte de justicia humana y todo eso, bueno, y hay que cumplir la ley, y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, me refiero a la parte religiosa. Y eso es lo que nos dice la palabra. Hay que comprender, iglesia amada, que cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nosotros ya estamos completos. Y es por eso que el capítulo anterior, el Señor nos está diciendo que debemos ocuparnos de nuestra salvación, no para ser salvos en sí, porque ya somos salvos, sino ocuparnos de esa vida cristiana que hoy tenemos, de esa salvación que hoy ya tenemos. Nosotros hoy ya estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos de algo más para obtener nuestra salvación. No se necesita cumplir algo adicional para nuestra redención, hermanos. Pues todo ya fue hecho y completado por nuestro Señor Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario, ahí cuando resucitó. Por lo tanto, iglesia amada, no debemos ser engañados por las tradiciones de los hombres, por aquellos que son llamados perros, por aquellos que son llamados malos obreros, destructores de la obra de Dios. Y vamos a leer por qué le digo que ya somos completos. Mire esto en Colosenses capítulo 2, versículos desde el 8 dice lo siguiente. Colosenses 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Fíjese, completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos amados, y el versículo 15 le voy a leer porque la lectura es más larga, pero el versículo 15, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, todo esto completo, esta obra plena, completa en nuestra vida, se dio ahí en la cruz del Calvario. Estamos completamente salvados. O sea, si yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador de corazón y entro en ese proceso de la vida cristiana, porque es un proceso, hermanos, entonces yo estoy seguro de que soy completamente salvado. Ahora, esa salvación produce en mí ciertos cambios y se van viendo en mi vida ciertas transformaciones, actitudes diferentes, vida diferente, pero ese es un resultado de haber sido salvado, hermano amado. Por lo tanto, hermano, no se olvide de este consejo, de este 12º consejo. Debemos cuidarnos de los cristianos legalistas. No podemos permitir que esa religiosidad, que ese legalismo domine nuestra vida y queramos volver a la esclavitud de la ley, queriendo cumplir ciertas cosas supuestamente para ser salvo. Mira, alguien decía que religión es eso, ¿sí? Hacer muchas cosas humanamente
para llegar a Dios. Pero una vida plena en Dios, la verdad, una relación con Dios, es estar en Dios, y de eso el resultado que se da es una vida transformada y actitudes diferentes. Amén, mis hermanos. Vamos a otro consejo, el consejo número 13. Con este consejo voy a terminar el mensaje de hoy, el estudio de hoy. Ponga atención a lo que le voy a decir. Consejo número 13 dice: cuidado con creer que por nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación. Cuidado con creer que por nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación. Y de esto se trata todo este capítulo 3 de la carta a los Filipenses, ¿no? Vamos a leer nuevamente versículos desde el 4, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, el apóstol Pablo tenía de qué sacar pecho en realidad, pero él dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he tenido como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, aquí Pablo el apóstol declara a los cristianos de allá de la iglesia de Filipos, que a estos cristianos que estaban siendo influenciados por los judaizantes, les dice que si alguien hubiera podido sentirse seguro de su salvación por sus méritos como judío, era el mismo apóstol Pablo, ya que él era un judío ejemplar en todo. Él era un verdadero judío, él era un verdadero fariseo, él era un verdadero defensor de sus creencias, muy celoso de la ley. Él era perseguidor. Saulo de Tarso se llamaba el apóstol Pablo, el perseguidor de los cristianos, antes de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pero todo eso que él hace un listado para que los demás se den cuenta quién era el que les estaba hablando y cuál era su condición, él hace este listado y les dice que para él todo eso que él era, su hoja de vida, era considerado como nada, que no tenía valor para ser justificado, sino que solamente por la fe en Cristo él podía haber sido justificado. Por eso dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hermanos amados, esto es lo que estaba sucediendo en la vida del apóstol Pablo, en la vida de esta iglesia en Filipos. Pero ¿cómo nos sirve para nosotros hoy, hermanos? Nos sirve muchísimo, porque debemos comprender que nada de lo que nosotros hayamos hecho, que nada de lo que nosotros tengamos o quienes nosotros seamos, son mérito suficiente para ser salvos. No, somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Y yo sé que para muchos esto puede resultar duro, porque esto es un golpe fuerte para nuestro orgullo, para nuestro ego. Pero eso es lo que nos está enseñando el Señor. No es por tus méritos, no es por tus logros, no es por tu profesión, no es por tus talentos. Tú eres salvo por gracia. Y aunque nosotros hubiésemos podido ser personas muy cumplidoras de las tradiciones religiosas, aunque hayamos sido muy celosos de guardar las normas y los preceptos de la iglesia, aunque hayamos sido personas dadivosas, generosas, y seamos parte de una linda familia cristiana, hermanos, nada de eso es suficiente para poder ser salvos. Por eso es que en la carta a los Efesios, capítulo 2, sí que habíamos ya revisado, versículos 8 y 9, dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto está en la carta a los Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Debemos tener claridad de esto, hermanos, que no somos salvos por ser los mejores, por ser los cumplidores de la ley, o porque yo me levanto 3, 4 de la mañana a orar, o porque voy todos los domingos a la iglesia, o porque yo diezmo bien en todo el tiempo, y porque yo ayudo al necesitado, que son cosas buenas que uno puede hacer y está bien, o sea, son el resultado de tener una vida con Dios, sí, pero eso no te hace salvo. Eso es el resultado de ya ser salvo, hermanos. Más bien aquí se nos enseña que nadie se jacte ni se gloríe de sí mismo, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos, hermanos amados, ya en esta parte final. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31, del 26 al 31, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Estas palabras, hermanos, son contundentes. No se nos puede ocurrir como hijos de Dios que nosotros tenemos algo de mérito para poder llegar al cielo. No, es solamente por tu gracia. Es solamente porque tú lo has querido así, Señor. Somos salvos únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por haberlo confesado con nuestra boca, por haber creído en nuestro corazón que Él es el Salvador de nuestra vida, como está ahí en la carta a los Romanos, capítulo 10, que usted ya conoce esa escritura, ¿no? Cuando dice que si confesares con tu boca, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salvos únicamente, hermanos, iglesia amada, por la gracia de Dios. Amén. Esta noche hemos revisado 2 consejos más acerca de la carta a los Filipenses, esta carta preciosa que nos ha dejado el Señor, palabras del apóstol Pablo que nos ayudan muchísimo en nuestra vida. El consejo número 12 fue: debemos cuidarnos de los cristianos legalistas, aquellos que Pablo les dice perros, les dice obreros malos, les dice mutiladores del cuerpo. Hay que cuidarnos de aquellos legalistas. Y el consejo número 13 dice: cuidado con creer que por nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación. Cuidado, hermano amado, es solamente por la gracia del Señor. No hay mérito humano alguno. Si ahora tenemos vida eterna es solamente porque Dios lo ha querido así, y ese es un privilegio. Y yo te invito a que reflexionemos en esto, porque a veces vemos solo lo malo que encontramos en este mundo y en esta tierra, las personas malas que están a nuestro alrededor, las que nos hacen daño, la situación que está difícil. Pero, hermanos, somos salvos ya. Y no por lo que hagamos o lo que el mundo haga o lo que pasa a nuestro alrededor. Somos salvos por la gracia. Tenemos una eternidad ya con el Señor, hermanos. Permítame orar para terminar. Amado Padre,
Gracias por tu preciosa palabra, por hablar a nuestra vida. Y Señor, te pido bendición para tu pueblo, para tu iglesia, para cada uno de tus hijos, para aquellos que se han conectado en esta noche. Bendícelos, bendice sus familias, sus trabajos, todo lo que ellos emprendan según tu voluntad, mi Señor. Son bendecidos, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.